Vamos a la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Primer libro de Samuel, capítulo 24, vamos a leer desde el versículo 1. Es el versículo 1, capítulo 24, el primer libro de Samuel. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Nosotros nos hemos fijado en los trenes y en las líneas de los trenes. Claro que hay un punto de quiebre en las líneas de los trenes cuando ellos se juntan y solo hay dos caminos. Hay o el camino por la derecha o el camino por la izquierda. Ese punto de quiebre es muy importante para los trenes. Si los rieles están un poco movidos, ellos pueden tomar la dirección a la cual el conductor no desea ir. Pero con la ayuda de todo ese mecanismo con el cual ellos viajan, ellos pueden tomar las medidas y la decisión hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, hacia los lados que ellos desean maniobrar esa gran máquina, lo que significa un tren. De igual forma, mis hermanos, hay puntos en nuestra vida en los cuales nosotros estamos parados y tenemos solamente dos caminos: el camino de hacer la voluntad de Dios o el camino de no hacer la voluntad de Dios. Pero el camino del Rey, el camino de la bendición, es el camino de la voluntad de Dios. Y es por eso, mis hermanos, que en esta mañana quiero hablarles con este tema: el camino del Rey, es decir, el camino de la voluntad de Dios. El camino del Rey, es decir, el camino de la voluntad de Dios. Yo creo que todos los que estamos acá hemos escuchado de una o de otra manera acerca de la vida de David. David fue un hombre muy especial, era un hombre sencillo, un hombre único también en su especie, pero también un hombre muy honesto. Y en el pasaje que acabamos de leer nos encontramos en un episodio quizás cuando él tenía alrededor de 30 años, quizás entre 25 a 30 años aproximadamente David tenía en este relato que nosotros acabamos de leer. Y mis hermanos, quisiera que estudiemos hasta cierto grado la vida de este hombre llamado David, para entender cómo él optó por el camino de la voluntad de Dios, es decir, el camino del Rey. En primer lugar, hermanos, deseo que veamos la bendición que recibió David, el llamado que Dios le dio a David. Sabemos por el relato bíblico y en el primer libro de Samuel está de que David era un hombre sencillo. Era un muchacho que se dedicaba a apacentar ovejas. El padre de David, llamado Isaí, tenía alrededor de 8 hijos en ese momento.
Era un hombre muy bendecido con sus hijos. Pero David era el más pequeño. De hecho, en una familia de quien menos se espera es del sacaleche, ¿verdad? Es del que menos se espera algo. Se espera algo del primogénito. Tal vez se espera algo del segundo. Bueno, al haber 8 se espera mucho. Ya por el quinto, allá por el sexto. Todavía se espera, pero ya por el octavo, a saber si se espera algo bueno. Por ahí dicen que con el primer hijo uno le toma fotos, uno hace un álbum de fotos y uno lo tiene ahí a la mano. Con el segundo hijo también uno lo cuida. Se dice que con el tercero ya no importa ni dónde anda, ya no hay ni álbum de fotos y ya no hay nada. Gloria a Dios por aquellos que somos terceros. En el caso de David, él era el octavo. Era el octavo hijo. ¿Qué se podía esperar de este muchacho? Tanto así de que el papá no lo tomaba muy en cuenta, por ejemplo, para los convivios familiares, para las cenas, para los almuerzos familiares, para las fiestas de la casa. Él no estaba muy tomado en cuenta. Dice la palabra que Samuel, el profeta de Dios en ese tiempo, visitó a Isaí. Y ahí podemos ver de que David no estaba invitado a ese gran convivio cuando el profeta de Dios había llegado a la casa. Él no estaba invitado. Samuel le dice, bueno, yo antes de comenzar lo que voy a hacer es, por favor, tráeme a todos tus hijos y yo los quiero observar. Fue así como Isaí fue a traer a sus 7 hijos. Se los mostró delante de Samuel y Samuel empezó a observarlos. Observó al primogénito, pero dijo, bueno, yo creo que este es. Este se ve que es un hombre robusto, un hombre que tiene capacidad. Pero Dios le habló en ese momento porque él iba con una misión y era ungir al próximo rey de Israel. Y dice la palabra de que Dios habló a Samuel y le dijo, no mires a su parecer, no mires lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Yo miro lo que el hombre no puede ver, yo veo el corazón. Entonces Samuel dijo, bueno, pues entonces no es él. Siguió y dijo, Dios no me ha hablado, ninguno de tus hijos, de los que están acá son. Y le preguntó, ¿tú tienes algún otro hijo? A lo que Isaí respondió, sí, tengo uno que apacienta las ovejas, es pastor de ovejas. Y cuando hablamos de un pastor de ovejas, en ese contexto, yo imagino que David tenía muchísimo tiempo libre. Claro, andaba caminando con sus ovejas y él las cuidaba, los apacentaba, pero también tenía mucho tiempo para adorar al Señor. Dice la palabra de que él era diestro en el arpa. Dice la palabra también más adelante en Crónicas de que David era conocido como el dulce cantor. Yo me imagino que esas melodías cuando él cantaba, una dulzura tremenda, el dulce cantor de Israel. A veces nuestras esposas no nos dicen eso, el dulce cantor, no hombre, mejor cállate, nos dicen a veces, mejor bájale volumen. Pero en el caso de David era el dulce cantor de Israel. ¿A dónde aprendió David esas tonadas? ¿A dónde aprendió él a elevar ese canto al Señor de esa forma? Seguramente en el desierto, cuando él empezaba a pastorear esas ovejas y adoraba al Señor con ese arpa. Otras destrezas que David seguramente desarrolló. No sé si alguno de ustedes tenían esa pericia con la chibola, por ejemplo, con la hundilla. Veían un mango, ese lo voy a bajar. Pues así era David. Era muy diestro con la onda. Tenía tanto tiempo libre quizás que él ponía las piedras en la hundilla y se preparaba, bueno, ahí donde pongo el ojo, pongo la bala, ¿verdad? Y él ponía la piedra y ahí empezó a practicar con la hundilla. Dice la palabra también, ¿qué destrezas? ¿Cuántos de ustedes, al menos en video en el zoológico, hemos visto osos, hemos visto leones? Pero dice la palabra de que David, desde muy pequeño, él acababa con los osos y con los leones. Dice la palabra que les abría la trompa a los animales y acababa con ellos. ¡Qué tremenda pericia! Sobre todo, qué tremenda valentía. David quizás no tenía idea de qué es lo que Dios estaba gestando en esa temporada de su vida. Pero seguramente él también tenía que luchar con el rechazo. Su padre no le interesaba, no lo invitaba a los convivios. Tal vez le preguntaba una que otra cosa cuando llegaba a la casa, pero él tenía que luchar con todas estas cosas. Pero Dios estaba con él. Regresando entonces a este primer punto que deseo compartirles, es el punto del llamado, el punto de la bendición.
Samuel le dijo a Isaí, el padre de David: llama entonces a tu octavo hijo para que él se acerque. Fue así como llegó este cipote, quizás un poco sucio, oliendo a ovejas. Dice la palabra que era un joven rubio y de hermoso parecer. Yo era rubio, hermanos, pero con el tiempo se me ha ido oscureciendo el cabello. Pero lo del hermoso parecer todavía mi esposa me lo dice, eso es bueno, ¿verdad? Cuando David entonces entró a la reunión, algo ocurrió en Samuel. El Espíritu de Dios habló a Samuel y le dijo: Él es. Ese es el primer punto, el primer que deseo mencionarles, el punto del llamado de Dios, el punto de la bendición de Dios a la vida de David. Generalmente este punto es donde hay mucho ánimo, hay mucha emoción. ¿Cómo es que Dios pudo fijarse en mí? ¿Cómo es que Dios piensa en mí? Y Dios nos capacita para muchas cosas. Pero fue ahí donde entonces Samuel, antes de sentarse a comer, dijo: este hombre es el próximo rey de Israel. Dice la palabra de que entonces Samuel sacó esa vasija de aceite y ungió al rey David. El aceite en el Antiguo Testamento tiene un simbolismo de la unción de Dios, es decir, la capacitación de Dios sobre una persona para cumplir los planes que Dios tiene. Por eso Dios venía sobre muchos hombres con su Espíritu Santo, algunos los ungía, a los reyes, a los profetas eran ungidos y había toda una ceremonia para ungirlos. La palabra del Señor nos dice en Juan que ahora en Cristo, ya en el tiempo de la gracia, todos nosotros, dice Juan, dice: vosotros tenéis la unción del Santo. Es decir, nosotros tenemos esa capacidad de Dios para vivir agradándole a Él y cumplir su propósito. Entonces David fue ungido rey. Quizás en ese momento al llegar él ni sabía quién era este hombre Samuel, no tenía ni idea. Y él dijo: bueno, este hombre me echó un aceitillo y me ha dicho que yo soy el próximo rey. David quizás no tenía idea de lo que iba a venir a partir de ese día, 20 años más en su vida. Pero se venía quizás una de las crisis más terribles para la vida de David. Tal vez ya iba a pasar la temporada de estar solo con las ovejas, de estar entrenándose con la hondía, con los animales, apacentando las ovejas. Y ahora Dios lo había promovido a una nueva temporada. Había sido ya ungido el próximo rey de Israel. Pero por 20 años aproximadamente, David tuvo que padecer persecución por un hombre llamado Saúl. Por eso la primera etapa, el primer punto, hermanos, al hablar de vivir bajo la voluntad de Dios, es cuando Dios nos llama, cuando llega esa bendición. En el caso de David, cuando fue ungido rey. Esa capacitación que Dios le dio, que de hecho la encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, ustedes pueden ver ahí cuando Dios lo unge. Juntamente con esa capacitación vino una bendición de Dios por medio de su Santo Espíritu. Fue así como el rey Saúl, porque ya había venido un espíritu malo sobre él, convocó a alguien que pudiera tocar música, que pudiera cantar. Fue así como llegó a oídos de Saúl, dijo: hay un muchacho llamado David, que él puede venir. Fue así como él llegó y con la unción del Espíritu él ministraba, él tocaba el arpa y él era muy diestro, el dulce cantor. Y dice la palabra de que el espíritu malo se iba de Saúl. Y que cuando él dejaba de cantar, el espíritu regresaba sobre Saúl. Era alguna lucha terrible. Esa misma capacitación, la unción del Espíritu Santo sobre David, lo llevó a tener una visión más allá que todo el ejército de Israel y aún que el rey. ¿Se recuerdan ustedes cuando el papá le dijo: bueno, llévale este quesito ahí a tus hermanos, llévale este pancito a tus hermanos que están en la batalla, porque tú eres todavía un chiquito, tú todavía no puedes ir? ¿A cuántos nunca nos gustó que nos dijeran eso? Es que este hipote, no, tú todavía no. Cuando decimos: Dios, yo quiero, Señor, aquí estoy yo, aquí, ¿qué pasa? Este cipote todavía no. Hermanos, nunca menospreciamos a los cipotes, porque el Señor tiene algo con ellos, ¿verdad?
Cuando él llegó con el pancito, con la leche, con el quesito para sus hermanos, esa es la diferencia de cuando alguien tiene el Espíritu Santo. Él observó a ese gigante y él observó al pueblo y preguntó: ¿y por qué todos tiemblan? Es que David ya estaba lleno del poder de Dios, lleno de la unción del Espíritu Santo, porque él ya había sido llamado, había sido dada la bendición a él. Y él, cuando observó al gigante, observó que literalmente, dice la palabra, que el ejército temblaba. Le temblaban las piernas, temblaban, era un temor, un pánico terrible. Nadie le salía a Goliat. Pero cuando él llegó, observó. Se cree que David tenía entre 15 a 17 años cuando mató a Goliat. Entonces, cuando él observó, dijo: Dios, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esto ocurra ante los escuadrones del Dios viviente? No puede ser. Usted sabe la historia. David entonces acabó con Goliat. ¿A dónde desarrolló la pericia para poner aquí la piedra a Goliat? Pues allá en la hundía, bajando nances, ¿verdad? Dándole a los leones. Seguramente él de igual forma apuntaba a los leones, a los osos, para acabarlos. Y cuando cayeran, acababa con sus trompas y acababa a los animales, cuidando a sus ovejas. Entonces, en esta primera etapa, David empezó a ver una promoción del cielo terrible. Él dijo: ¿cómo puede ser esto? Estaba tan alegre. Cuando mató a Goliat, dice la palabra de que él tomó la espada de Goliat y cortó la cabeza de Goliat. Y después fue una victoria de Israel. Siempre, por eso en la palabra constantemente vemos: y le cortó la cabeza, porque el cortar la cabeza es un simbolismo de una victoria tremenda y de avergonzar al enemigo. Fue así como David entonces cortó la cabeza de Goliat y él empezó a ser bendecido. Y esa es la primera etapa. Porque Dios, cuando desea que hagamos su voluntad, Él nos muestra y Él nos ayuda. Pero en segundo lugar, hermanos, llegamos a esto donde es muy duro. Y es la parte del desierto. Dice la palabra de que cuando David regresaba, y cuando él regresó de matar a Goliat, pasaron otros acontecimientos ahí, pero cuando pasaba en medio del pueblo, el pueblo y las mujeres empezaron a cantar algo. Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. Saúl mató a sus 1000. Como ese coro, ¿verdad? David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba porque David andaba conforme a la voluntad de Dios. Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. En una etapa de promoción tremenda para David, como que Dios estaba poniendo sus sellos sobre él. Pero iba a llegar una temporada en la cual eso no iba a ser así. Saúl se llenó de envidia, empezó a detestar a David a tal grado que él lo quiso matar. Yo deseo que entremos en esta temporada de David. Una temporada de niñez, ahora una temporada de victoria, pero ahora siempre, en el caso de David, llegó la temporada del desierto. Dice la palabra de que Saúl lo quería matar y le lanzó una lanza más de una ocasión. Pero dice la palabra que David se apartaba. Es todo lo que podía hacer, apartarse. Pero él no respondía. En el Antiguo Testamento encontramos este tipo de batalla constante, que todo es a muerte. A mi enemigo yo debo acabarlo. En el caso de los enemigos de Israel, Dios se glorificaba y se llevaba la gloria cuando los enemigos de Israel eran vencidos. Entonces, en el caso de David, él observaba que Saúl lo quería matar. Claro, cuando a uno le lanzan hoy no tenemos lanzas, ¿verdad?, tan comunes como en ese tiempo, pero Saúl lo que quería era acabar a David. Ese espíritu que se había apoderado de él, espíritu de envidia, espíritu de celos, espíritu de rechazo a David, de resentimiento por lo que Dios le estaba dando a David. Entonces él quería acabar con David. Fue así entonces como David llega a este segundo punto. El camino del rey, es decir, el camino de la voluntad de Dios. El segundo punto es el desierto. Como Saúl quiso matar a David, David se fue al desierto, es decir, se fue a huir. En el desierto le ocurrieron muchísimas cosas, pero sobre todo pudo haber pensado Dios: ¿qué ocurrió con aquel día
que yo sentí algo caliente sobre mi cabeza, que era aquel aceitillo, que llegó ese hombre barbado y puso ese aceite sobre mi cabeza. Y tú me dijiste que yo iba a ser rey. Y es ese punto en el desierto donde David fue comprendiendo muchísimas cosas. Fue en el camino del desierto donde él empezó a aprender a hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de que sin ninguna razón Saúl, imagínense ustedes, Saúl dejaba su reino y sus prioridades y sus batallas por ir a buscar a un cipotillo, por ir a matar a David. Dice la palabra en una ocasión de que David se hizo muy amigo del hijo de Saúl llamado Jonatán y le preguntaba: yo no entiendo por qué tu papá me quiere matar. ¿Qué he hecho? Dime. Y si yo he hecho algo, pues que yo sea hombre muerto. David no entendía absolutamente nada. Eso es la vida en el desierto. Pero él era el rey de Israel próximo. Pero en esa etapa del desierto, él simplemente andaba errante, escondiéndose acá, escondiéndose allá. Escuchaba que Saúl venía en esta dirección y él se escondía y él corría. Y fue una temporada, fuera aproximadamente unos 20 años así. Habían hombres con él, también lucharon algunas batallas, pero sobre todo en esos años él escapó de Saúl. Y cuando hablamos del desierto, mis hermanos, yo deseo que también veamos lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 1, ejemplificando con lo que Israel también pasó en el desierto por 40 años. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 1: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Versículo 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué Dios los llevó al desierto? Para afligirte, 1, 2, para probarte, 3, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Este fue el camino de este rey. El camino del rey fue el camino del desierto, el camino de la persecución, el camino de que Dios usó ese barro para formar a este hombre llamado David. En este texto de Deuteronomio dicen 3 cosas. Primero, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Esa temporada de David, él estaba totalmente afligido, probado. Pero ¿sabían ustedes, hermanos, que un buen número de salmos fue escrito en esa temporada? Salmos sobre los cuales usted y yo cantamos tal vez hoy en día, o los leemos y nos trae una gran bendición a nuestra vida. Muchos de esos salmos fueron escritos en esas cuevas, en esos desiertos en los cuales él tuvo que pasar. Quizás él, cuando mandaba los salmos más adelante en su reinado, eso solo es una imaginación, cuando le mandaba las partituras al director de la orquesta, de los levitas que ministraban al Señor, tal vez algunos de ellos decían: ¿qué tienen estos cantos que tienen un poder tremendo? Porque todavía resuenan en nuestro corazón. La mayoría de salmos son canciones. Y resuenan en nuestro corazón: oh Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero esté lejos de mí el hablar en contra de Dios. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Todas estas letras, toda esta poesía hermosa, quizás mucha de ella fue escrita en esa temporada del desierto, cuando él pasaba en sus momentos tal vez quietos, escribiendo y abriendo su corazón delante del Señor. Dios entonces moldea nuestro corazón por medio de los desiertos. A David le tomó 20 años. 20 años que no entendía por qué Saúl lo perseguía. No tenía ni idea por qué Saúl lo detestaba tanto. Pero sí comprendió algo David en esa temporada, y es de que Dios estaba detrás de todo esto. Dios estaba con él. Dios lo bendecía a ese hombre de una manera
poderosa. Un tercer punto, cuando hablamos del camino del rey, el camino de hacer la voluntad de Dios. En el desierto, cuando pesa más la carga, encontramos la prueba de fuego para David. Si él iba a ser un hombre que iba a llegar al reino por sus fuerzas o por la voluntad de Dios. La prueba de fuego, así le he llamado a este tercer punto. En primer lugar vimos la bendición o el llamado. En segundo lugar el desierto. Y en tercer lugar la prueba de fuego. Dios probó el corazón de David en el desierto en dos ocasiones. Lo probó con lo mismo. Pero veamos las implicaciones que tenía esa prueba. En el capítulo 24 dice la palabra de que Saúl andaba persiguiendo a Samuel y él se amparó en una cueva. En ese lugar se llama Engadi. Dice la palabra de que Saúl tomó un reposo para calentar sus pies y él entonces se durmió en esa cueva. Yo quiero que ustedes imaginen la calidad de esta, imagínenlo como una película. Imagínenlo con la musicalización de las películas. ¿Qué cosas que cuando David está ahí oculto en la cueva, justo a esa cueva entra Saúl y se duerme? Y y David y algunos hombres que estaban con él estaban escondidos en las esquinas, dice la palabra, de la cueva. Esto también me habla de la paranoia, de la aflicción que vivía David y sus hombres. Estaban en cuevas, escondidos, en las esquinas. ¡Qué terrible! Pero cuando entra Saúl, los hombres carnales, es tu oportunidad. Dios te lo ha puesto a boca de jarro, ¿verdad? Así como me decía mi mamá cuando yo le daba los pases a mi hermano para que hiciera los goles. Es que usted se los deja a boca de jarro, ¿verdad? Por el talento. Dios le puso a Saúl ahí enfrente. Pero eso era una prueba de fuego. David podía hacer su voluntad o la voluntad de Dios. Si él mataba a Saúl, él llegaba al reinado. ¿Por qué? Porque Dios lo había ungido a él rey. Pero la gran pregunta era, David, en el desierto, en el tiempo más terrible, la prueba de fuego, ¿vas a hacerlo de acuerdo a tu voluntad o de acuerdo a mi voluntad? Fue un momento bastante tremendo. Dice la palabra del Señor de que él sentía la presión, sus compañeros seguramente, David, ahí está Saúl vino a la cueva y está dormido. Tu enemigo, sí, tu enemigo. Dios te lo ha entregado. Porque eso le decían, Dios te lo ha traído acá. Simplemente córtale la cabeza como Goliat. Tú eres un experto en cortar cabezas. Y las palabras de David: lejos esté de mí tocar al ungido de Jehová. Hermanos, lo que este hombre vivió en ese tiempo era algo terrible. Como les decía, si él mataba a Saúl, él se convertía en rey, porque a él había sido ungido. Pero la voluntad de Dios es que él llegara al reinado de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta prueba de fuego se repitió una ocasión más adelante. De hecho, ustedes lo pueden ver en el capítulo 26. No lo vamos a leer en esta ocasión. Pero una vez más adelante, llegó la prueba de fuego. Dios una vez más puso frente a David, a Saúl, en la misma situación, a boca de jarro, para que él lo pudiera matar. Pero él dijo: lejos de mí esté tocar al ungido de Jehová. Esa fue la prueba de fuego para David. Ese es el camino del rey, el camino de la verdadera bendición. El desierto quema, el desierto es terrible. Andar en cuevas
dice la palabra, con cuevas de los peñascos, de las cabras monteses. Es una situación dura. Él andaba corriendo simplemente. Y se presenta una oportunidad en la cual él puede acabar con su sufrimiento. Él puede terminar con todo lo que él está pasando. Pero dice en su corazón: yo no voy a tocar al ungido de Jehová. En cuarto lugar, el camino del rey es cuando Dios trae la bendición. Todos estos años terminaron. Sabemos, de acuerdo a la palabra del Señor, cómo murió Saúl en una guerra que le estaban ganando la guerra. Fue así como él sacó la espada y le pidió al que estaba con él, a su paje de armas, que lo matara, pero él decidió no matarlo. Y después apareció un amalecita que le dijo: mátame. Y él quedó sobre su espada y él murió. Sabemos que después David entonces fue rey y vino una gran bendición para David. ¿Pero por qué? Porque él decidió hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué aplicaciones entonces podemos sacar nosotros de estos pasajes para nuestra vida hoy en día, en el año 2018? Cada uno de nosotros nos enfrentamos a la misma lucha que David tiene. A veces en situaciones grandes, a veces en situaciones más pequeñas, según como cada uno de nosotros lo considera. Pero estamos en ese punto de quiebre. O hago la voluntad de Dios o lo hago a mi manera. O lo hago a mi manera o lo hago de acuerdo a la voluntad de Dios. El camino es el mismo. Dios nos llama. Dios regala su bendición. Cuando venimos a Cristo y decimos: wow, Dios, y es que esto es algo tan tremendo. Padre, yo te voy a servir hasta que cuando ni tenga aire, Señor, yo voy a estar aquí, yo voy a hacer lo que tú quieres. Sale Goliat y lo derrotamos, ¿verdad? Pero después llegan esos momentos cuando Dios, en su soberanía, va moldeando nuestro corazón y nos lleva al desierto para tres cosas: para afligirnos, para probarnos y para saber lo que hay en nuestro corazón. El desierto es un lugar al cual nadie quiere ir, y espiritualmente, en el sentido espiritual, nadie quiere ir. Al menos no nuestra carne quiere ir, pero el espíritu sí. Así como dice la palabra que el espíritu llevó a Jesús al desierto, de igual forma, así como las situaciones tuvieron que llevar a David al desierto. Pero él ahí empezó a ser afligido, a ser probado. Pero Dios quería probar lo que había en su corazón. Por eso le permitió esa prueba de fuego. Y eso llega a nosotros de igual forma. En momentos duros, momentos terribles, por ejemplo, de escasez. Padre, no tengo. Señor, ¿qué hago? La prueba de fuego. ¿Lo harás a tu manera? ¿Pedirás un préstamo? Habla, Señor. ¿O vas a confiar en mí? ¿Irás a pedir? ¿O vas a pedir al Dios poderoso, poderoso de Israel? En los momentos del desierto, situaciones familiares duras, de matrimonio, uno dice: Padre, mejor me fuera salir de la casa, mejor me fuera irme. La prueba de fuego, se acerca una persona que no tiene muy buenas intenciones. Señor, ¿qué hago? ¿Lo harás a tu manera o lo harás a mi manera? Y en tantas cosas en nuestra vida, en cual el desierto, uno casi no tiene fuerzas espiritualmente. Uno está sumamente débil, pero aparece Saúl. Aparece la prueba de fuego con la cual, con solamente un movimiento de mi espada, puedo cambiar todo el panorama. Pero que nosotros podamos decir, así como dijo David: lejos está de mí hacer las cosas de acuerdo a mi voluntad. Dios, hágase de acuerdo a tu voluntad. Eso ocurrió en el desierto, y a nosotros de igual forma. Dios es especialista en permitir que nosotros crezcamos en su gracia y en la fe, en su gozo y en su amor. Y en el desierto Él envía esas pruebas de fuego. Y eso es la diferencia de aquellos que
que son de acuerdo al corazón de Dios y aquellos que no lo son. De hecho, David estaba rodeado de muchas personas que no estaban en el mismo sentir de David. ¿Cuántos tenemos nosotros de los que están a nuestro alrededor? O quizás como la esposa de Job. Yo sé que no hay ninguna de ese tipo acá. Cuando Dios probó a Job, le dijo: y tú maldice a Dios y muérete. Y como quien dice, hazlo de acuerdo a tu voluntad. Si tú te mueres, ya no vas a estar en esa situación. David estaba rodeado de igual forma de este tipo de hombres. David, llegó tu oportunidad. Saúl está ahí, está dormido, escucha cómo ronca. Muchos a nuestro alrededor, Dios nos ha hablado y sabemos qué es la voluntad de Dios y sabemos qué hacer. Pero algunos alrededor que dicen: ¿por qué no lo haces a tu manera? Podría ya salir de esta situación. Podría ya de alguna forma mejorar tu estatus, mejorar como tú estás si lo haces si haces esto y lo otro. Pero el corazón de David, que es lo mismo que nosotros debemos optar: Dios, yo haré las cosas de acuerdo a tu voluntad. Cada día nos paramos en esa situación. La voluntad de Dios o la voluntad mía. La voluntad de Dios o la voluntad mía. Hermanos, que cada uno de nosotros podamos pasar la prueba de fuego, así como David. Y dice el versículo 6 del capítulo 24 de Samuel: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Versículo 7: Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Los amiguitos que estaban con David, como ellos dijeron: bueno, nosotros estamos aquí por David y nuestro jefe no hace lo lógico, que es matar a Saúl. Así que si él no lo hace, tal vez lo podemos hacer nosotros. Pero David les dijo: ni se les ocurra levantarse en contra de Saúl. Esos son los hombres de Dios, los que optan por hacer la voluntad de Dios, aún en condiciones difíciles, en condiciones contrarias, en condiciones a las cuales nadie quiere estar. Pero dice: esté lejos de mí no hacer la voluntad de Dios. Y hermanos, como aplicación última a nuestra vida llega la bendición. Hermanos, cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando bajamos nuestra cabeza y decimos: Dios, yo haré tu voluntad, llegará el momento de la bendición. Llegará el momento. A David le llegó el momento en el cual él reinó. Y ustedes saben cómo fue el reinado de David. Fue algo poderoso. Nunca Israel ha vivido tales glorias como cuando David reinó. David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. La fiesta de los cultos era algo tremendo. El culto a Dios era una orquesta tan tremenda. Lástima que en ese tiempo no habían grabaciones, ¿verdad? Entonces no sabemos cómo sonaba eso. Pero en el cielo algo, cuando lleguemos, bueno, quizás ya al ver la orquesta del cielo, sí es que hay, bueno, todos los lavados con la sangre de Cristo, ya ni vamos a querer escuchar cómo sonaba David, pero era una fiesta en su reinado. Victoria tras victoria, dice la palabra que David salía a la batalla y los derrotaba a todos los filisteos. Era algo tan poderoso. Y no solamente eso, sino que Dios, por medio del profeta Samuel, le dijo a David: tu reino sobre tus lomos será sentado, saldrá aquel hombre que reinará eternamente y para siempre. Nuestro Señor Jesucristo venía del linaje de David. Por eso le decían: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es una verdad. Jesús era el que todo hombre esperaba en Israel, pero muchos de ellos no entendieron. Pero era hijo de David, descendiente de David. Dios puso sobre este hombre una tan grande bendición. Sobre nuestra vida, hermanos, de igual forma, Dios desea bendecirnos. El detalle es que aquí o es a la manera de Dios o es a la manera de Dios. No existe tal historia, pero me puedo imaginar cómo hubiera sido
Si David hubiera matado a Saúl en esa cueva, si David hubiera acabado con ese hombre, hubiera dicho, bueno, me salí con la mía, pero no de acuerdo a Dios. Quizás el reino de él ni hubiera existido y muchas cosas no se hubieran dado. Pero como el hubiera no existe, hermanos, el camino de nuestro reinado, no en esta tierra, más bien espiritual, somos reyes y sacerdotes delante de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Este hombre entonces obtuvo la bendición, nosotros también en Cristo. A veces tenemos que cruzar el desierto y no es un año, son varios años. Allí hay pruebas de fuego con las cuales Dios está probando si nuestro corazón es de acuerdo a Él. Para afligirnos, para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón. Que Dios encuentre en todos los que estamos acá un corazón que diga, Padre, cueste lo que cueste, yo quiero hacer tu voluntad. Me cueste lo que me cueste, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos de ellos estamos en este lugar? Vamos al Señor en oración. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tú sabes para quién de nosotros directamente, Señor, va esta palabra. Algunos de nosotros quizás, Señor, estamos cruzando ese desierto, Padre. Algunos están al pie de la prueba de fuego, Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, aquí está nuestra vida. Yo te pido por aquellos que no te conocen, Señor, que aún no han entregado sus vidas a ti, que están en este lugar o que nos ven por la televisión. Si alguno de los que está acá quiere entregar su vida a Cristo, o alguno que nos ve por la televisión y quiere decir, yo necesito que Cristo llegue a mi vida, que entre a mi vida, que entre a mi corazón, que yo me convierta en un hijo de Él. Si alguien de los que está acá desea, yo deseo guiarlo en una oración, lo puede repetir después de mí y puede decir, Dios, en esta oportunidad yo he entendido que solamente Jesús es el único camino a Dios y que Jesús llevó mis pecados en la cruz del Calvario. Y ahora por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz, yo te pido perdón y yo recibo el perdón de mis pecados. Por la fe en la sangre que Jesús derramó en la cruz, yo recibo la limpieza de mis pecados. Cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura y quiero vivir para ti. ¿Habrá alguien de los que está en este lugar que hizo esta oración, que lo puede mostrar con su mano levantada? ¿Alguno de nuestros amigos? Tal vez alguien que vino en esta por primera vez. ¿Habrá alguien? Para acercarnos y decir y entregarle una bendición. Bueno, gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es nuestra guianza, es nuestra dirección. Ahora, Dios, yo deseo pedirte por aquellos que están en ese punto de quiebre y que solo hay dos caminos: la voluntad de Dios o la voluntad propia. Yo te pido, Dios, que traiga fuerza, vigor, Señor. Trae bendición. Que podamos optar por hacer tu voluntad, Jesús. A cada uno de mis hermanos, Señor, que tal vez esté en ese desierto, Padre, y hay pruebas de fuego que llegan para hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Te pido, Dios, que nos ayudes a entonces caminar en tu voluntad y siempre hacer tu voluntad. Dice la palabra de que pocos, la puerta es angosta, mis hermanos. La puerta de la voluntad de Dios es angosta. Muchos caminan por la puerta ancha, el camino ancho. Pero el camino de la voluntad de Dios es el camino estrecho. El camino de la voluntad de Dios es aquel que trae la verdadera bendición. Por lo tanto, Padre, en tu nombre, Jesús, guíanos a ti. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, porque la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros es tan grande, sobre todo la vida eterna, Padre.
no queremos perderlo por nada, Señor. Queremos vivir agradándote a ti, viviendo de acuerdo a tu voluntad.